Esta semana hemos visto en el anime un poco más de la pelea entre Aokiji, comandante de un Yonkou y antiguo almirante de la marina, contra Garp, actual vicealmirante. Y esto me ha dado las ganas de hablar sobre un tema que desde hacía tiempo quería hablar con vosotros, sobre la guerra final que va a suceder en el mundo de One Piece. En esa batalla estarán implicadas 4 facciones: la marina, el gobierno mundial, los Yonkous y los revolucionarios. Estos se verán las caras en una batalla que será el evento más grande hasta la fecha de One Piece, haciendo que Marineford no sea nada en comparación. Pero para poder hacer ese vídeo, antes, a modo de preparatorio, durante estas próximas semanas iré subiendo vídeos sobre estas 4 facciones. Para ello, empezaremos hablando sobre los 20 personajes más poderosos que han pasado por la marina, teniendo en cuenta, eso sí, su pick de poder. Es decir, en este vídeo veréis cómo Akainu no es el miembro más poderoso de la marina, a pesar de que yo considere que actualmente sí lo sea. Y el motivo es porque históricamente han habido personajes más poderosos que él. Como os digo, este vídeo es como la precuela a ese vídeo de la batalla final, para así poder leer vuestras opiniones acerca de cómo veis actualmente la marina. Al hacer un top histórico, mi idea es que entre todos podamos valorar si esta primera facción de las 4 que estarán implicadas está o no en decadencia. En el siguiente vídeo hablaremos del gobierno mundial, en el siguiente sobre los Yonkous y por último sobre el ejército revolucionario. Y todo esto con un mismo fin: ver el nivel actual de cada facción y en el vídeo de la batalla final valorar con qué poder se presentan estos en el combate. Así que para sacar estas conclusiones os animo a, como os digo, comentar vuestra opinión, porque aunque yo ya tengo una idea muy clara, quiero leer vuestras opiniones para hacer el mejor vídeo al respecto. Así que una vez dicho esto, empecemos. Los 20 marines más poderosos de la marina. Vale gente, primer vídeo de esta miniserie, y como no, tengo que hacer una mini aclaración. He añadido a Zeta en el vídeo, un exalmirante de la marina que hasta ahora solo ha aparecido en una película. Como sabéis, en las últimas películas de One Piece, el villano es canon en cuanto a su historia, sus habilidades y su trasfondo, pero es un canon algo rarete. Por ejemplo, no tendría sentido que Luffy hubiera derrotado a Zeta o a Shiki en la línea temporal oficial en los momentos en los que se supone que luchaban en las películas. Y efectivamente, en esas películas Luffy termina venciéndoles, lo cual no encaja en absoluto. Tampoco cuadra que Uta en Film Red, aunque es canon, tenga un poder tan desbalanceado. Así que en este caso incluyo a Zeta en el vídeo, pero sin mojarme demasiado, porque es un personaje canon de película. Pero sin dudas tenía que ser mencionado como uno de los personajes más poderosos que han pasado por esta organización. Aunque eso, su nivel de poder pues es de película. Ahora sí empezamos con Kujaku. El rango de esta en verdad es solo el de contraalmirante, al igual que otros personajes como Hina o Prince Gruz. Sin embargo, si he mencionado que ella es más poderosa que estos dos mencionados, es por un detalle que a mí me parece importantísimo a tener en cuenta. Kujaku es la nieta de Tsuru, sin dudas una de las fuerzas más grandes que ha tenido la marina en sus filas. Para mí la fuerza en el mundo de One Piece es hereditaria, tal y como ocurre con la familia Monkey D. Por lo tanto, estoy seguro que Kujaku, a pesar de que todavía no ha mostrado todo su potencial, en un futuro estaremos delante de una marine que formará parte de este nuevo sistema y será de las más poderosas. Hasta ahora la hemos visto muy poco, tanto que en cuanto a sus habilidades no sabemos demasiado más allá del hecho de que comió la Muchi Muchi no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia que le permite usar látigos para controlar cualquier cosa que golpee, incluido objetos. La razón principal por la que Kujaku aparece en este top 20 marines es por la combinación de formar parte de Sword y, como os he dicho antes, que es la nieta de Tsuru. Lons. Sé que ahora mismo muchos diréis, ¿what the fuck dice quién es este? Bueno, tranquilos, este completo random tiene una hazaña que muy pocos personajes del mundo de One Piece tienen, la de atacar al mismísimo Barba Blanca en un momento donde digamos que el Yonkou no estaba del mejor humor, pues estaba en Marineford presenciando la ejecución de su hijo Ace. Pues dime, ¿cuántas personas en todo el mundo crees que tendrían el coraje, los huevazos de atacar a nada menos que a Barba Blanca de cara? Y todo eso mientras Shirohige estaba enojado. Como os comento, Lons lo atacó solo en un 1 vs 1, algo que es ya sencillamente espectacular, pues no estás atacando a un cualquiera, estás atacando al hombre más fuerte del mundo. Y encima, en el momento en el que entra en el campo de batalla, sin heridas y listo para sacrificarse con el fin de salvar a Ace. Podemos decir dos cosas: o que Lons es el personaje más valiente del mundo de One Piece, o que por el contrario es el más tonto de todos. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. A ver, el desenlace ya sabéis cómo fue. Barba Blanca lo destruyó fácilmente, pero aún así no debemos subestimarle. Lons es un vicealmirante y también un gigante, lo que naturalmente le otorga una fuerza y una resistencia varias veces mayores
menos que las de un humano promedio. Además, al final del arco de Marineford se nos mencionó que todos los marines con rango de vicealmirante hacia arriba son capaces de usar Haki, lo que añade otro punto a su favor. Con esto no significa que este sea usuario de los 3 tipos de Haki al máximo nivel, pero por el simple hecho de ser un gigante y tener por lo menos un Haki desarrollado, para mí ya debe estar mínimo en esta posición. Dol, de nuevo, es una vicealmirante de la marina, pero en este caso la comandante de la base G-14. Es una de las 9 vicealmirantes que participaron en el asedio a Eget. En cuanto a sus habilidades, se la vio lo suficientemente fuerte como para dañar a un pacifista Mark III con una sola patada. La verdad es que no puedo decir más sobre su poder, ya que poco después de llegar a Eget se activó una booster call, lo que resultó en que todas las fuerzas de la marina fueran ordenadas a evacuar la isla, excepto Kizaru, quien permaneció junto a Saturn para enfrentarse a los Mugiwaras. Por lo tanto, creo que será alguien importante, pero hasta el momento no puedo decir que sea más fuerte que el siguiente, aunque quizás sí. Smoker. Este es otro vicealmirante de la marina y actualmente comandante de la base G5. Sin dudas es alguien bastante fuerte, pero eso sí, uno de los personajes más infravalorados de One Piece. Y me da penilla porque en parte esto se debe simplemente a una aparición desastrosa, eso sí, que tuvo durante el arco de Punk Hazard. Y es algo entendible, pues este fue conejillo de indias de Oda para demostrar que Luffy y el resto de los personajes que aparecerían a partir de entonces eran mucho más poderosos que antes del salto temporal. Y por ello Oda tuvo que humillar tanto a Smoker durante ese arco. Pero ¿realmente se merece tal infravaloración? Smoker es un buen combatiente, además su habilidad con la Fruta del Diablo lo distingue de la mayoría de los marines de su rango. Antes de la llegada de Luffy se decía que la actividad pirata en Lockdown había disminuido significativamente desde que Smoker llegó, lo que es un testimonio real y verídico de que es alguien poderoso, pues podemos asumir que por ahí pasaban piratas de todos los tipos. Después del salto temporal, Smoker se ha vuelto mucho más fuerte que antes, y creáis o no, nos lo demostró durante el arco de Punk Hazard, simplemente que sus rivales ahora estaban a un nivel mucho más alto y por lo tanto quedó muy opacado. Su fruta del diablo es la Moku Moku no Mi. ¿Qué queréis que os diga? Le permite crear, controlar y transformar su cuerpo en humo, lo que significa que, a menos que sus oponentes sepan usar Haki, están completamente indefensos ante él, algo que hacía que el Luffy del pre-time skip no pudiera ni siquiera golpearle. Por último, algo a tener en cuenta es que Smoker durante estos 2 años que han pasado en la historia ha aprendido a usar tanto el Haki de armadura como el de observación. Sentomaru. Después del salto temporal se convirtió en un oficial de la marina, pero más tarde durante este último arco fue considerado un rebelde por aliarse con los Mugiwaras. Sentomaru se autoproclama como un guardia de clase mundial y sin dudas puede considerarse como tal. No muchas personas pueden enfrentarse a un almirante como Kizaru, y aunque Sentomaru fue claramente superado, este encuentro confirmó que este es uno de los personajes más defensivos de One Piece. Sin embargo, es eso, no debemos subestimarlo, porque de nuevo hace frente a alguien como Kizaru, algo que muy pocos personajes pueden hacer. Ya por último, este es usuario tanto del Haki de observación como del Haki de armadura. X Drake, capitán de la unidad especial secreta de la marina Sword y miembro de la peor generación. Antes de unirse a la marina era el miembro más fuerte de los piratas de Barrios y luego alcanzó el rango de contraalmirante en la marina antes de su deserción pública. Como miembro de la peor generación se ganó una recompensa de 222 millones de berry antes de entrar en el nuevo mundo. Sus hazañas más impresionantes durante el pre-time skip fueron la de detener una pelea entre 2 supernovas con un solo movimiento, derrotar fácilmente a un super rookie como lo es Caribou, y además ser uno de los pocos piratas del archipiélago Sabaody capaz de herir a un pacifista sin ayuda de nadie, algo que recordemos que en aquel entonces era algo muy complicado incluso para el trío monstruoso. Según Kozuki Sukiyaki, hace un año Drake destruyó la aldea Amigasa, derribando a los 5 samuráis guardianes y dejando las casas en ruinas, derrotando sin esfuerzo a los 5 samuráis que custodiaban esa aldea. Durante la incursión a Onigashima, Drake derrotó a Yuki, y a pesar de haber perdido su pelea contra Guernica del CP0 y de haber sido un personaje de excepción para muchos, demostró ser alguien con mucha resistencia. Jaguar D. Saul. A ver, este ya no forma parte de esta organización, pero aún así, mientras estaba en los marines, ocupaba el cargo de vicealmirante. Y siendo un gigante, eso significa que este por lo menos es igual o más poderoso que Lons. Hemos estado muchos años donde pensábamos que este había muerto protegiendo a Nico Robin durante el ataque de la Booster Call a Ohara, congelado por su compañero en ese entonces vicealmirante Aokiji.
Aunque es cierto que fue completamente superado por este, esto es normal, pues Aokiji era y es una verdadera bestia. Sí, luego hablaremos sobre él. Volviendo con Saúl, se nos dijo que este poseía una fuerza casi imbatible, que de hecho era incluso mayor que la de la mayoría de los gigantes. ¿Y qué es lo que pudimos ver sobre él? Bueno, le vimos levantar fácilmente un barco de la marina durante la Booster Call, lanzarlo y destruirlo. Sí es verdad que hemos visto poco sobre él, pero creo que es suficiente como para ponerle en este top. Además, es un hecho que veremos a este personaje ahora en este arco de Elbaf, por lo que teniendo en cuenta el nivel de poder en estas alturas de la obra, estoy seguro de que si vemos algo sobre su fuerza, será acorde al nivel de poder que estamos viendo en estos últimos arcos. Así que sí, no debemos ni mucho menos subestimarle. Koby. Aquí quizás me he fumado 4 pueblazos, pero para mí este ya es, o mejor dicho, le considero ya como un marine consolidado. Koby es actualmente otro miembro de las fuerzas especiales SWORD, y la verdad, el power-up que ha recibido este personaje desde su primera aparición es sin dudas uno de los mayores hasta la fecha. Os lo digo prácticamente siempre cuando hablo de este personaje. Junto a Luffy es el personaje con una mayor curva de crecimiento de poder. En estos 2 años pasó de esto a ser un marine cuyo poder no hay muchos marines en el mundo que sean capaces de hacer un puñetazo capaz de romper una montaña en 2 tal y como lo hizo él. Su puño mejorado con Haki fue lo suficientemente poderoso como para romper la mano gigante de un comandante Yonkou como lo es Ávalo Pizarro, lo que es un logro casi comparable en su medida evidentemente al de su mentor Garp. Debido a su duro entrenamiento bajo Garp, así como a su preparación aún más rigurosa en su tiempo libre, Koby ha desarrollado habilidades increíbles, incluyendo su fuerza y velocidad. A día de hoy, este es capaz de ejecutar una de las técnicas del Rokushiki, el Soru, y además ha demostrado ser competente en el uso tanto del haki de armadura como el del haki de observación. Este último, si lo recordáis, lo despertó tras la guerra de Marineford. Gion y Tokikake. A ver, de nuevo, 2 personajes muy randoms de primeras, pero no lo son tanto. Estos dos, sin dudas, serán personajes que no podréis entender de primeras por qué están tan arriba y mucho menos por qué los dos están en una misma posición. Pero la respuesta es más simple de lo que pensáis. Estos dos están en conjunto porque ambos son vicealmirantes y fueron considerados candidatos principales para convertirse en uno de los nuevos almirantes, antes de finalmente decidirse por Fujitora y Green Bull. Entonces, a pesar de no tener nada de información sobre sus habilidades, para mí es justo suponer que ambos debieron tener una fuerza considerable, y más teniendo en cuenta el poder de todos los almirantes que hemos conocido hasta ahora en la historia. Y sí, ha llegado el momento. Es turno de hablar sobre ellos, sobre la fuerza más poderosa de la marina, los almirantes. En este caso, los 2 nuevos almirantes de la marina que llegaron a esta posición tras el salto temporal. Green Bull, junto con los otros almirantes, se considera parte del mayor poder militar del gobierno mundial, lo que le convierte en uno de los personajes más competentes del mundo. Tanto él como Fujitora fueron descritos por Doflamingo como monstruos entre los marines. Green Bull derrotó sin esfuerzo a King y a Queen, 2 de los comandantes del Yonkou Kaido, que tenían recompensas de más de 1000 millones por su cabeza. Eso sí, tengo que ser justo y decir que estos 2 comandantes no estaban en sus mejores condiciones tras su caída ante Zoro y Sanji. Aún así, este logro sigue siendo impresionante. Green Bull es usuario de la Mori Mori no Mi, una fruta tipo logia, por muy raro que os pueda parecer, que le permite crear, controlar y transformar su cuerpo en plantas. Por lo tanto, esto significa, al igual que he dicho antes con Smoker, que todos los ataques que no sean usados con Haki son inofensivos para él. Eso sí, su nivel todavía no es el de un Yonkou, ni mucho menos. Su fuerza es impresionante, pero tan pronto como vio a Shanks, se vio obligado a salir del país de Wano, simplemente por su presencia y el uso de su haki del conquistador. Eso sí, llegó a Wano con la intención de capturar a un Yonkou como lo es Luffy, sabiendo todas las fuerzas que se encontraban en el país, como los samuráis, el propio Luffy, sus comandantes, Kid y Law. Y es más, previamente a estos acontecimientos, algo que pasó fuera de pantalla es que este fue a capturar a Weevil, así que sin dudas un personaje de los más poderosos de la historia y de la marina. Fujitora, almirante de la marina que sustituyó a Akainu y a Aokiji. Hay una cosa que el almirante tiene claro: este no bromea cuando se trata de pelear, ni aunque sea en la Tierra Santa de Mariejoa, pues este tuvo de ser frenado de enviar un meteorito en la zona.
Para mí es uno de los personajes de One Piece con más flow, es que es literalmente ciego, simplemente genial. Pero a pesar de ello, a pesar de esta aparente debilidad, Fujitora puede defenderse de cualquiera gracias a su increíble haki de observación. Además de esto, Fujitora tiene una inmensa fuerza, como corresponde a ser un almirante. Fue capaz de defenderse y repeler ataques poderosos de personajes como Zoro, Sabo y Luffy, así como enfrentarse a ellos con aparente muy poco esfuerzo. Kizaru. Este comió la Pika Pika no Mi, una fruta del diablo tipo Logia que le permite crear, controlar y transformarse en luz. Esta habilidad le otorga la capacidad de moverse, viajar y realizar patadas a la velocidad de la luz, disparar rayos láseres y cegar a sus oponentes. La mera presencia de Kizaru en el archipiélago Sabaody hace 2 años fue suficiente para causar pánico masivo y hacer que los supernovas tuviesen que huir de la isla, porque él era capaz de acabar con todos ellos prácticamente al mismo tiempo. Durante la guerra de Marineford fuimos conscientes y vimos cómo Kizaru luchaba contra varios comandantes del Yonko Barba Blanca en igualdad de condiciones, incluyendo a Marco, la mano derecha de este, e incluso llegó a herir seriamente al propio Shirohige. Sin dudas es un personaje que está cerca al nivel de un Yonko. En Egghead pudimos ver como Luffy está ya a un nivel superior, pero bueno, es que lo estamos comparando con uno de los personajes más poderosos. La única evidencia que tenemos de su poder era que, aunque es extremadamente fuerte, no fue considerado para el puesto de almirante de la flota tras la renuncia de Sengoku, lo que indica que muy probablemente, o al menos según mi opinión, Aokiji y Akainu sean ligeramente más fuertes que él, estando un escalón por encima. El Prime de Tsuru. Bueno, entramos ya en terreno de leyendas, en este caso Tsuru, sin dudas una de las figuras más importantes junto con Kong, Sengoku, Shiki, Silver Rayleigh, Monkey D. Garp y Barba Blanca, de la época en la que el rey de los piratas, Roger, aún estaba vivo. Todo lo que ha llegado al mundo sobre Tsuru hasta fecha de hoy, todas las noticias han causado que incluso personajes como Doflamingo admita en 2 ocasiones distintas que no puede tomarla a la ligera, y eso que ella ya tiene 66 años. Ya os podéis imaginar qué tan poderosa fue en su pick. Tsuru comió la Woshu Woshu no Mi, una fruta del diablo tipo paramecia que le permite lavar, congelar y secar personas y objetos como si fueran ropa. No quiero profundizar mucho sobre esta porque ya he subido un vídeo, la segunda parte, hablando sobre cada una de las frutas paramecias de One Piece, valorando qué tan buenos usuarios son todos estos de esta clase. Entonces he profundizado, como entendéis, mucho más en ese vídeo. Pero igualmente, os adelanto desde ya que es una fruta muy inútil a la que Tsuru, por lo que sabemos, le sacó el máximo provecho. Por lo que en resumen, este poder más su reputación la convierten en una de las marines más fuertes que ha tenido esta organización. Es turno ahora de hablar sobre Sengoku. Sé que algunos pensaréis que está demasiado bajo en el top, pero considero que un top 6 miembro histórico de la marina no está ni tan mal. Apenas le hemos visto propinar un par de golpes en toda la historia, y además se trata del usuario de la Hito Hito no Mi modelo Daibutsu, un Buda dorado. Hasta donde sé, esta deidad no es conocida por sus habilidades de combate ni participar en historias de combate, y en las historias en que se le involucra en confrontaciones, Buda gana siempre mediante la compasión, la sabiduría y la meditación, por lo que entiendo que las ondas de choque que le vimos lanzar a Sengoku son la habilidad básica de su fruta del diablo, así que lo visto hasta ahora sobre él se trata de la punta del iceberg de su poder, y ya simplemente con esa fuerza fue capaz de causar problemas a no solo Barba Negra, sino también a sus comandantes. Por lo tanto, en este caso, dada su posición como exalmirante de la flota de la marina, como sus apariciones en el pasado, considero que este es merecedor de este top 6. Ahora es el turno de hablar sobre Kuzan, más conocido como Aokiji, actualmente uno de los 10 capitanes titánicos de los piratas de Barba Negra y capitán del 10º barco. Antes de unirse a esta tripulación, y de hecho antes de ser un almirante de la marina, fue entrenado por Monkey D. Garp. Tal es su poder a día de hoy que tras la batalla de Marineford fue nombrado por Sengoku para el puesto de almirante de la flota. Sin embargo, después de perder en su combate contra Sakazuki a Akainu por este puesto, Kuzan renunció a los marines. Este es usuario de la Hige Hige no Mi, que le permite crear, controlar y transformarse en hielo. En Hachinosu, Kuzan logró someter a Garp dejándolo empalado en el suelo, mostrando qué tan poderoso es. Aunque fue derrotado por Akainu y durante años se le ha infravalorado, a día de hoy este se ha ganado el respeto de todos y sin dudas estamos frente a uno de los personajes más fuertes de toda la historia, el Prime de Kong. Vale, de nuevo estamos ante una leyenda viviente del mundo de One Piece, alguien de quien todavía, al menos yo creo que tendremos que ver en acción en algún momento cercano, aunque su pick fue hace ya años. Kong es el ex
ex almirante de la flota de la marina, es decir, el cargo de Sengoku o actualmente el de Akainu. Durante su mandato tuvo control absoluto sobre la organización bajo el gobierno mundial. Aparte de su poder político, sus músculos y numerosas cicatrices sugieren que es físicamente fuerte y altamente competente en combate. Pero de nuevo, no hemos visto nada sobre él. Dado su nombre, no es descabellado a teorizar que podría haber consumido una fruta del diablo tipo Zoan mitológica, como lo es la del Wukong. Si esto fuera cierto, evidentemente lo convertiría en una fuerza todavía aún más considerable, más de lo que podríamos esperar de primeras. De hecho, esta es una de las teorías más populares sobre su poder. Aunque como os digo, no sabemos mucho sobre sus habilidades. Kong fue elegido como almirante de flota en lugar de Sengoku, lo que indica que debería tener una fuerza considerable. Además, intentó que Garp se convirtiera en almirante, lo que parece indicar que Kong reconocería la gran fuerza de Garp y posiblemente quería que lo sucediera. Pero como todos sabéis, Garp rechazó su invitación por no querer ser un perro de los Tenryubitos. En resumen, a pesar de que es un personaje extremadamente poderoso, no puedo ponerle en una mejor posición. Akainu, también conocido como Sakazuki, es el actual almirante de la flota y uno de los personajes más poderosos del mundo. Comió la Magu Magu no Mi, una fruta del diablo de tipo logia que le permite crear, controlar y transformarse en magma. Según se dice, esta es la fruta más ofensiva de One. El magma de este personaje es extremadamente caliente y le permite quemar, derretir y destruir casi cualquier cosa en su camino. Y si no, preguntadle a Ace. Vamos. Pregúntale. Además, su fuerza física es impresionante. Fue capaz de enfrentarse a Barba Blanca cuerpo a cuerpo y luchar en igualdad de condiciones con el hombre más fuerte del mundo. En este versus, Akainu soportó 2 golpes de la Gura Gura no Mi a quemarropa, uno de los cuales partió Marineford en 2. A pesar de estos ataques devastadores, no solo sobrevivió, sino que regresó a la batalla con heridas aparentemente menores, mostrando, como os digo, su increíble resistencia y durabilidad. Además, Akainu derrotó a Aokiji en su lucha por el puesto de almirante de la flota, una pelea que duró 10 días en la isla de Pung Hazar, lo que demuestra aún más su poder. Para mí a día de hoy, Aokiji y Akainu están a un nivel muy similar, pero este último le gana por los pelos. Monkey D. Dragon. ¿Qué queréis que os diga sobre este? Si lo he puesto por encima de Akainu, en este caso no es porque le considere más poderoso, sino porque no quería spoilear su rivalidad. Para mí, como os he dicho antes en la introducción, Akainu es actualmente el miembro más poderoso de la marina. Y como os comenté hace unos días, pienso que a día de hoy, Dragon y Akainu se verán las caras en un 1 versus 1. Por lo tanto, sus niveles de poder para mí ahora mismo son prácticamente idénticos. Dragon fue un marine en el pasado, pero no encontró justicia ahí, por eso abandonó la organización. Pero ¿y si esa justicia con la que no estaba de acuerdo fuese la que le propuso a Akainu, que era destruir a cualquiera que iba en contra de la marina y el gobierno mundial? Tendría sentido, ya que Akainu, cuando vio a Luffy en Marineford, hablaba a través de Dragon y soltaba comentarios del tipo: "Oh, no me sorprende que tengas ese poder, es el hijo de Dragon", o "hay que exterminarlo, ya que su sangre está corrupta". Con esto ya entendemos que Akainu conoce muy bien a Dragon. Teniendo en cuenta esto, Dragon tiene que estar a la altura de su futuro rival Akainu y de su apodo el peor criminal del mundo. Si Akainu es extremadamente poderoso, siendo según yo el top 1 actual de la marina, Dragon también lo tiene que ser en su propia facción. Por lo tanto, creo que estos dos personajes están en un nivel de poder muy similar, aunque en el caso de Dragon su poder en gran parte es desconocido. Sobre este versus hablaremos más largo y tendidamente en la parte final, donde hablaré de las 4 facciones que se verán las caras en la guerra final. En resumen, a pesar de que el pick de Dragon fue ya fuera de la marina, este es uno de los personajes más importantes que han pasado por esta organización, y el cual su papel será clave para la guerra final de One Piece. El Prime de Monkey D. Garp. Efectivamente, este es para mí el personaje más poderoso que ha tenido nunca la marina, y dudo que durante esta generación aparezca un personaje tan poderoso como lo fue él. Un dato curioso que hace infravalorar muchísimo este personaje es que la gente me dice que Garp no es tan fuerte porque ni siquiera fue un almirante. Pero ya os lo he comentado antes con Kong. A Garp se le ha invitado a ser almirante incontables veces, pero siempre lo ha rechazado por el hecho de que no quiere trabajar bajo el mando de los Tenryubitos. Monkey D. Garp en su juventud fue considerado el mayor rival de Goldie Roger. Ya sabéis lo que esto significa. Durante la era previa a la era de la piratería, Roger, Barba Blanca y Garp, estos tres estaban en un nivel de fuerza completamente distinto al de cualquier otro
otro pirata o miembro de la marina. Incluso en su vejez, Garp sigue siendo uno de los personajes más fuertes del mundo. A este se le reconoció como el héroe de la marina y fue quien junto a Roger derrotó a los piratas de Rocks, una de las tripulaciones más poderosas de la historia. Su haki es tan avanzado que, como os comentaba, le permitió enfrentarse cara a cara con los piratas más fuertes de su época. Y no solo eso, en la actualidad le hemos visto enfrentarse a la gran mayoría de los comandantes del Yonkou Barba Negra, sí, al mismo tiempo. Cayó derrotado frente a Aokiji, pero aún así consiguió su objetivo de recuperar a Koby. A día de hoy, evidentemente no es el top 1 de la marina, pero sin dudas estamos frente a la mayor cantidad de poder que ha tenido hasta ahora un personaje de esta organización, al menos según mi opinión. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo esta primera parte de esta miniserie de 4 vídeos hablando sobre las 4 facciones que se verán las caras en la batalla final de One Piece, y poco más os tengo que decir. Dejar vuestras opiniones, comentarios, un like, una suscripción y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.